Gracias. Bueno, dice lectura del volumen 13, la lectura 40, de diciembre 10 de 1921. La fecundidad de un acto en el divino querer. Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús ha venido diciéndome: hija mía, ¿cómo es grande un acto hecho en mi querer? Mira, si tú preguntaras al sol, ¿cuántas semillas has fecundado? ¿Cuántas has multiplicado desde que surgiste sobre nuestro horizonte? Ni el sol ni ninguna criatura, por muy docta que fuera, te podría responder, ni siquiera con un número aproximado, ni cuántas semillas ha fecundado, ni cuántas ha multiplicado. Ahora, un acto hecho en mi querer es más que sol, que multiplica las semillas, no humanas, sino divinas al infinito. Oh, ¿cómo sobrepasa a la fecundidad y a la multiplicidad de las semillas que ha fecundado el sol? Sucede una innovación en el mundo espiritual, una armonía por la cual todos son atraídos. Los más dispuestos al oír la armonía se enfervorizan, miles y miles de efectos surgen como tantas semillas, y como el acto hecho en mi querer lleva consigo la potencia creadora, fecunda esas semillas en modo incalculable para la mente limitada. Así que los actos hechos en mi querer son semillas divinas que llevan consigo la potencia creadora, que más que sol fecundan, no solo eso, sino que crean las semillas y las multiplican a lo infinito. Estos actos me dan lugar para nuevas creaciones, ponen en movimiento mi potencia, son los portadores de la vida divina. Qué cortita, ¿verdad? ¿Qué les llamó la atención de esta lectura? Fíjense, empieza con que dice él, ¿cómo es grande un acto hecho en mi querer? Y ya por eso dice, si le preguntaras al sol, ¿cuántas semillas has fecundado? ¿Cuántas has multiplicado desde que surgiste sobre nuestro horizonte? Dice, ni el sol, ni ninguna criatura, por muy docta que fuera, te podría responder. Ni siquiera aproximarse, dice. Y dice que ahora, que aquí viene lo interesante, dice, un acto hecho en mi querer es más que sol, que multiplica las semillas, no humanas, sino divinas. Y pues esto es lógico, porque si siembras una semilla de limones, pues te va a dar limones, ¿verdad? Así el querer divino, un acto hecho en su querer es como una semilla que tiene que dar hijos divinos. Por eso dice, no humanas, sino divinas. Así como la planta germina, que revienta la cascarita y sale la semilla y empieza a crecer. Y de esa semillita sale una planta, de la planta empiezan a salir muchas ramitas, en el caso del limón, y en el limón empiezan a salir muchas flores, y las flores van a dar otras tantas semillas, y así todas estas cosas. Otros limoncitos. Dice, de la misma manera nuestros actos, hechos en el divino querer, como están hechos con una voluntad infinita, eterna, esos actos se van a multiplicar, más bien esa semillita que hiciste en ese acto, se va a multiplicar tantas veces por cuantos actos hagas tú y hagan todas las criaturas en este divino querer. Por eso dice que, cómo sobrepasa a la fecundidad y a la multiplicidad las semillas que ha fecundado el sol, de las semillas, pues sí. Y esto sí es sin comparación, ¿verdad? Dice, sucede una innovación en el mundo espiritual. O sea que este acto que está haciendo la criatura tan insignificante que a veces parece que de verdad, dice uno, ¿estaré haciendo algo?
que parecería que harías más, por ejemplo, si te pudieras hacer un montón de lonches y los llevaras a un lugar donde hay, por ejemplo, un hospital o, mm, pues sí, a un lugar donde hay mucha gente esperando y no tienen un alimento, por sobre todo que vienen de lejos y todo eso, ¿verdad? Y vienen con dinero exacto y no pueden consumir o no, bueno, lo que sea. Uno piensa que haría más cosas o ayudas más haciendo eso que haciendo un acto en el divino querer. Y aquí Jesús nos acaba de decir que no tiene comparación, dice, sucede una innovación en el mundo espiritual, una armonía por la cual todos son atraídos. Y dice, los más dispuestos al oír la armonía se enfervorizan. Dice, miles y miles de efectos surgen como tantas semillas. Fíjense, esto que está diciendo Jesús, no solo en el mundo espiritual sucede una innovación. Mm, quiere decir que algo que no estaba antes, como una invención, como algo nuevo, aunque no se inventó porque ya estaba dentro de Dios desde siempre, desde eterno. Acuérdense que todos nuestros actos ya fueron hechos por el Verbo eterno cuando el Padre lo se ama a sí mismo y lo genera. En esa generación, el Verbo cuando le corresponde hizo todos los actos que nosotros teníamos que hacer. Sé que sacó todas estas vidas divinas, porque cada acto es una vida divina. Y así como una semillita puede dar un árbol que se puede multiplicar en un montón de semillitas, así los actos. Aunque ahí dice que siente una innovación en el mundo espiritual, como algo nuevo, algo que no se había sacado de Dios, porque se estaba esperando a esa persona indicada, a esa persona única, que ahí sí esto va en contra de lo que dicen de que nadie es indispensable. Para Dios sí. Para Dios cada alma tiene una misión o Él espera algo de ella porque le está poniendo una vida divina que ella tiene que com- completar con millones y millones de actos que va a hacer en el transcurso de su vida y hasta el final va a poner completa toda si lo vemos como semillas que dan árboles frutales, completa toda esa huerta, toda esa terreno celestial o terreno divino de frutos y de todas estas cosas que dan los árboles, ¿verdad? Y, y eso lo sienten, dice, los más dispuestos, ¿dónde voy? Así dice, los más dispuestos al oír la armonía se enfervorizan, miles y miles de efectos surgen como tantas semillas y como el acto hecho en mi querer lleva consigo la potencia creadora, fecunda esas semillas en modo incalculable para la mente limitada. Así que los actos hechos en mi querer son semillas divinas que llevan consigo la potencia creadora. Cada acto que hacemos en la divina voluntad lleva esa potencia creadora. Por eso la criatura se hace co-creadora con Dios. Él puede decir, desde que yo pronuncié fiat en la creación, en mi primer fiat, ahí estabas tú junto conmigo creando en estos actos que estamos haciendo ahorita. Eso es lo impresionante, porque en su acto único y eterno, Él ya tiene todo lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo. Entonces puede decir, por eso puede decir que esta criatura toma esta potencia creadora y junto con el creador la criatura crea, pero está diciendo que más que sol fecunda, dice, y no solo eso, dice, sino que crea las semillas y las multiplica al infinito. Con esa potencia creadora no solo se fecundan esas pues gracias, dones, esas vidas divinas, esos efectos que está dando el, el acto hecho en el divino querer, sino también lo crea. No solo lo fecunda, sino también lo crea. Crea esa semilla junto con nuestro creador, con esa potencia creadora. Y dice, estos actos me dan lugar para nuevas creaciones. Ponen en movimiento mi potencia, son los portadores de la vida divina. Y aquí está muy interesante esto, porque aunque está diciendo que pone lugar
más bien dan el lugar para nuevas creaciones. Estos actos tan sencillos que decimos que a veces parecería que hago más yendo a ese hospital llevando lonches, que es simple y sencillamente hacer todo lo que hago diario, em, todos los días, con la intención de hacerlo en la divina voluntad, con ese, con ese arrojarte en el querer divino, con ese llamar al fiat divino, con ese, toda la manera que cada quien vaya usando para introducirse a ese querer divino, eh, tiene esa multiplicidad y esa infinitud y le da a Dios esa posibilidad de innovar, como dice ahí, de que Él vea, como ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, Él va viendo lo que posee dentro de sí, pero lo mueve una criatura y le da la posibilidad de, en esa germinación, en esa semillita, en esa fecundación, en esa creación, va haciendo creaciones nuevas en cada alma. Va viendo un atributo más del sol que no tenía en el sol, va viendo un atributo más del mar, de la floración, incluso de las criaturas. En los latidos siente un atributo nuevo, un latido nuevo que lo está produciendo esa criatura. Ella lo está creando en los corazones. Y por eso dice que los más dispuestos al oír esas armonías se enfervorizan, porque tiene miles y miles de efectos que surgen con estas tantas semillas. Y dice que no solo crean nuevas creaciones, sino ponen en movimiento la potencia de Dios, que son los portadores de la vida divina. Son los portadores de la vida divina. Porque si se fijan, Dios es vida y la vida está en continuo movimiento. No puede detenerse. Entonces, a lo largo de este tiempo que nosotros conocemos, que Dios nos dice Jesús que Él está en el acto único y eterno, donde no hay tiempo, pero Él usa el tiempo y a esta multiplicidad de almas para mover su potencia creadora y que se siga continuando la vida, se siga continuando y continuando. Así como el sol una vez salió y genera la luz, su luz y su calor fecunda, hace todos los efectos que hace el sol, todo lo que hace, todos los días, desde que fue creado hasta. Y si él dice que sus obras toman las características de la voluntad con la que fueron hechas, pues va a ser un sol infinito, porque lo hizo un ser infinito, eh, y va a conservar su potencia siempre. Así como eso, el mar, el agua, todas las cosas que Dios creó salieron de él, se siguen regenerando, multiplicando, se siguen renovando, se siguen todas estas cosas. Así el ser humano. El ser humano es el portador de este ser divino que es Dios, de la divina voluntad, del divino querer. Es el único que puede portar a Dios y el que le da esa capacidad de seguir creando con su fuerza de su potencia creadora, de seguirse en movimiento. Por eso siguen y siguen y siguen las generaciones, porque estas generaciones le siguen dando este movimiento a Dios y sigue conservándose vivo en la criatura y en todas las cosas creadas, que es el único fin de que se conserven esas cosas creadas es para estas criaturas que van a hacer su reino, que van a estarle dando cielos nuevos, tierras nuevas, creaciones nuevas, todas estas cosas. Es muy interesante y que nosotros podamos mover la potencia creadora, crear junto con Dios, que les digo, nuestros actos se ven tan simples, tender una cama, bañarse, caminar, preparar comida, no sé, lo que hagamos es tan simple, pero si pudiéramos verlo en el plano espiritual como lo ve Dios, nos sorprenderíamos, estaríamos no sé, embobados todo el tiempo, maravillados de la belleza, de la armonía, de la simplicidad con la que nuestro acto se hace y lo que va haciendo, lo que va produciendo ante Dios y ante las almas, ante las criaturas, porque este movimiento continuo es el que está sacando continuamente de Dios
los dones, los milagros, las gracias, las virtudes, todas estas cosas que se dan a las criaturas, las armas para defenderse contra todos sus enemigos, todas las verdades, todo esto que va saliendo de Dios es gracias a estas almas que están moviendo ese mar inmenso del querer de Dios. Por eso la importancia de que aunque sea tan simple nuestro acto, con esa fe, solo teniendo la fe, poniéndole el ingrediente secreto, que es la fe, poniéndoselo a ese acto, que yo realmente creo que me estoy moviendo en ese mar inmenso y que está sucediendo todo esto, aunque yo no lo veo, pero va a llegar un punto, por eso les decía que tal vez en esta tierra, en la vida terrena que tenemos aquí, en el tiempo que alcancemos a estar aquí, desde que dijimos sí quiero vivir en tu querer, nosotros estuvimos en continuo sacrificándonos, en continuo sacrificio de nuestra voluntad, que quiere decir ponerla en la cruz. Y pues podemos entender que aparentemente en la cruz se ve dolor, sufrimiento, pena, desangramiento, todo eso que vimos en Jesús. Pero en el mundo espiritual se ve todo lo contrario, se ve felicidad infinita, eh, ahí no hay dolor, hay inmensas alegrías, corren todos los bienes, toda esa sangre convertida en vida para Dios y para las almas. Y eso es lo que ve Dios. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese punto de que nos dice hasta aquí y le damos nuestro último acto, entregamos nuestra vida que le dimos en el momento que dijimos sí quiero, nuestra verdadera vida, porque en realidad empezamos a vivir en ese momento. Entonces Jesús empieza a mostrarte esas bellezas encantadoras, todas esas cosas que él veía mientras tú estabas clavada en esa cruz. Eso es el martirio continuo, el martirio de nuestra voluntad, el martirio de atención, es estar clavado a esa cruz y no desclavarte nunca. Por eso dice la Virgen, preferiría 1000 y 1000 veces morir que hacer un acto sin estar clavada en esa cruz. Eso significa el martirio de los martirios, estar siempre clavado en esa cruz, no dándole ni un acto a mis manos, a mi boca, a mis ojos, a mis pensamientos, a mis pies, a mi corazón, a todo mi ser, a mi inteligencia, a mi voluntad, a mi memoria, no dándole ni un acto de voluntad humana. Todo animado por este querer divino, que Jesús no lo habla siempre como el sol divino, que es el que fecunda, el que crea, el que mueve la potencia, el que hace todas estas cosas. Es ese sol divino. Me tiene clavado aquí en la tierra en el tiempo que estoy aquí en la tierra, en mi vida terrena. Tengo que estar clavado porque yo voluntariamente quise, pero los efectos de ese estar clavado no lo va a mostrar después. Dice, si te lo mostraran en esta vida, te morirías de alegría, de felicidad. Como que con la fuimos creados para vivir esas alegrías, esas felicidades, pero esto es algo que a mí se me ocurre, no sé si exactamente lo diga así, pero con el pecado perdimos esa capacidad de gozar y de ver y de vivir a Dios en esta divina voluntad con una plenitud completa como lo hacía la humanidad de Cristo y la humanidad de Mamita María. Por eso no lo resistiríamos, por eso la necesidad de Luisita de llevarla afuera, sacarla para enseñarle todo esto. Y cuando ella regresaba dice, no hay palabras para expresar lo que allá se vive, allá se siente, en ese estado pues del querer divino, del estar fundido con nuestro amado Dios. No había una manera terrena de explicarlo, ni lo que se siente, ni lo que se ve, ni lo que se oye. Entonces, esto es algo que a mí se me ocurre, que con ese pecado original perdimos esa capacidad y por eso no lo contendría nuestra humanidad. No sé qué opinan ustedes.
Yo pienso igual, Vero, porque si nos dice que todo tiene que estar velado, que tenemos que ir con nuestro giro continuo develando la divinidad, pues yo pienso que sí, concuerdo con lo que acabas de decir. Así es una locura, pero sí, y sí es verdad, porque él dijo, los más dispuestos al oír estas armonías de estos actos que están haciendo estas criaturas tan simples, como ya les dije, o sea, nuestros actos cotidianos, sin hacer nada estrepitoso, dice Jesús, eh, estas almas dispuestas van sintiendo ese fervor. Y no solo las almas, por eso dice que la creación toda reconocían en la humanidad de Cristo y en la humanidad de Mamita María a su creador, a esa voluntad divina que los vivificaba y querían darles sus homenajes, sus alegrías, querían darles, reconocerlos. Dice Jesús que muchas veces tuvo que obligarlos a que se quedaran en su lugar. Pero es esto, la creación, como nunca ha hecho un acto contrario, porque no tiene una voluntad que se pueda oponer, se encuentra en esa armonía, en esa belleza, en todo eso, y reconoce esto. Pero nuestras almas, conforme se van disponiendo, por eso nuestra alma va descubriendo de repente un atributo, va descubriendo un valor, un oficio, cosas que no entendíamos de la creación, que las veíamos lindas, sí, pero no entendíamos la potencia, los atributos de Dios en esas cosas. No entendíamos, no sé, toda esa vida, cómo tiene una unidad, toda está unida entre sí y nosotros debemos estar unidos con ellas. Entonces nos va develando, nos va enfervorizando y nos va enseñando todos esos efectos que, que nuestros actos, que los actos hechos en la divina voluntad, están haciendo, este, ¿cómo se llama? Están germinando todas esas semillas, cómo van surgiendo y surgiendo. Entonces, es impresionante, es muy interesante, ¿no creen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o alguna observación? Bueno, seguimos. Bueno, dice, volumen 13, lectura 41, diciembre 15 de 1921. Solo los actos hechos en el divino querer se restituyen al principio donde el alma fue creada y toman vida en el ámbito de la eternidad. Qué interesante, ¿verdad? Dice, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho, hija mía, reordénate en mí, pero ¿sabes cómo puedes reordenarte en mí? Fundiéndote enteramente en mi querer. Aún el respiro, el latido, el aire que respiras, no debe ser otra cosa que fusiones en mi querer. Así, así entra el orden entre creador y criatura. Y la criatura, regresa al principio de donde salió. Todas las cosas están en el orden, tienen su lugar de honor, son perfectas, cuando no se apartan del principio de donde han salido. Separadas de este principio, todo es desorden, deshonor e imperfección. Solo los actos hechos en mi querer se restituyen al principio en donde el alma fue creada y toman vida en el ámbito de la eternidad, llevando a su creador los homenajes divinos, la gloria de su mismo querer. Todos los demás actos quedan en lo bajo, esperando la última hora de la vida para sufrir cada uno su juicio y la pena que merece, porque no hay acto hecho fuera de mi voluntad, aún bueno, que pueda decirse puro. Solamente con no tener por objeto a mi voluntad es echar lodo sobre las obras más bellas, y además, con el solo separarse de su principio merece una pena. La creación salió sobre las alas de mi querer, y sobre las mismas alas quisiera que regresara a mí, pero en vano la espero. He aquí por qué todo es desorden y confusión.
Por eso ven en mi querer, dame a nombre de todos la reparación de tanto desorden. Es también muy interesante esta lectura. Le está diciendo, reordénate en mí. Pero ¿sabes cómo puedes reordenarte en mí? Y dice, fundiéndote enteramente en mi querer. Dice, aún el respiro, el latido, el aire que respiras, no deben ser otra cosa que fusiones en mi querer. Así entra el orden entre creador y criatura y ésta regresa al principio de donde salió. Y acuérdense que nuestro principio podríamos pensar que es en el sexto día cuando se crea Adán. Pero no, nuestro principio fue en el momento en que el Padre hace su primer movimiento, o bueno, su movimiento que es ¿cómo se llama? Bueno, que se ama a sí mismo y genera al Hijo. En ese movimiento, bueno, donde se manifiesta, el primer movimiento fue la manifestación del Padre, ¿verdad? En ese movimiento que se ama a sí mismo y genera a su Hijo, ahí es nuestro origen. Entonces, como él dice que para reordenarnos en él, tenemos que fundirnos enteramente porque fuimos hechos, pensados, creados por un ser divino, por un ser mm, hecho en su querer. Por eso dice, por nuestro creador, pues nuestro creador, nuestro hacedor es Dios. Entonces dice, fundiéndote enteramente en este divino querer, dice, aún el respiro, el latido, el aire que respiras, con ese aliento de vida que le dieron a Adán, se infunde Dios. Entonces, todos los primeros respiros, latidos y el aire que respiraba Adán, era en este divino querer, estaba ordenado al querer de Dios. Y luego dice que es así entra el orden entre creador y criatura y esta regresa al principio de donde salió, que ese es nuestro principio. Y ya dice, todas las cosas están en el orden, tienen su lugar de honor, son perfectas, cuando no se apartan del principio de donde han salido. Separadas de este principio, todo es desorden, deshonor e imperfección, que es la realidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Y que teníamos antes de este divino querer. Dice, solo los actos hechos en mi querer se restituyen al principio en donde el alma fue creada y toman vida en el ámbito de la eternidad, llevando a su creador los homenajes divinos, la gloria de su mismo querer. Dice, solo estos actos hechos en el divino querer. Acá nos dijo la importancia de lo que hace un solo acto. Dice, ¿cómo es grande un acto hecho en mi querer? Y ya le empieza a platicar, ¿verdad? Que es lo que platicábamos hace rato. Digo, en la lectura pasada, cómo se multiplica, cómo mueve la potencia y cómo se vuelve creadora con Dios, ¿verdad? No solo tiene la potencia para crear más semillas. Y acá nos está diciendo que para reordenar, a que este acto hecho en el querer de Dios, dice, te restituye al principio de donde fuiste creado y tomas vida en el ámbito de esta eternidad. Y no sé si han escuchado que para vivir en este divino querer tenemos que regresar al principio. Por eso este libro de cielo, Jesús le quiso poner regreso al orden, al puesto y a la finalidad para la que fuimos creados. Dice, si tú te fundes en mi querer, todo tu ser, todo, quiere decir que nuestro ser, como nuestro cuerpo tiene muchos órganos que aparentemente son independientes, ¿verdad? Cada uno tiene una función diferente cada uno, pero lo que los conserva con vida es un solo órgano vital, que podríamos llamarlo el corazón. En este corazón que le da vida a todo el ser, si se desordenara nuestro corazón con una arritmia o con alguna cosa que lo afecte, con un virus, con alguna cosa que lo afecte, y empieza a descomponer o a hacer irregular el funcionamiento de nuestro corazón, todos los demás órganos se van a desequilibrar o se van a ir descomponiendo poco a poco, van a ir fallando porque no van recibiendo esa circulación, ese latido vital que lo mantiene sano. Y eso pasó con Adán
él siendo el corazón, podríamos decirlo, de este cuerpo que es la humanidad, al separarse, al quitarse de él la voluntad divina, ya no quererla más, hace que todos los demás órganos se descompongan y nos vamos enfermando. Entonces, por eso va diciendo que si nosotros no regresamos a este origen, a este principio, no podemos darle gloria, honor, todo esto que está diciendo Jesús. Dice, llevando a su creador, o sea, cuando tú te regreses a este principio, dice, llevas a tu creador los homenajes divinos, la gloria de su mismo querer, porque estás dejando que esta vida divina, este aliento divino que se te dio en el principio, porque estas almas dice fueron creadas por Dios. Desde el principio se restituye al principio en donde el alma fue creada. Solo los actos hechos en este divino querer. Y más adelante dice por qué, ¿verdad? Solo estos actos hechos en este divino querer nos van restituyendo, porque vamos cambiando. Se va metiendo esta vida divina en nuestro corazón, que representa nuestra voluntad, que es la que mueve todo el ser de la criatura. Se va regresando esos latidos, ese orden divino, ese principio es de donde fue creada nuestra alma, y entonces va tomando vida en este ámbito de la eternidad y le lleva a Dios esa gloria, esos homenajes divinos. Que la misma gloria del mismo querer divino, porque es el que está vivificando. Dios mismo vivifica tus actos. Por eso dice que solo estos actos hechos en su divino querer, solo hechos con mi voluntad. Y por eso dice que todos los demás actos quedan en lo bajo, esperando la última hora de la vida para sufrir cada uno su juicio y la pena que merece, porque acuérdense que tenemos una lectura que se llama La última espía de amor. Si no entendemos en esta vida, a Donay le gusta mucho decir que esa frase que te dicen que es mentira, que nadie te quita lo bailado, bueno, también lo dice Tomasini, dice que es mentira, así se te va a quitar lo bailado. Ahí en ese punto, todos los actos que no hiciste vivificados con esta voluntad divina, se van a tener que, se sufren este juicio y se le da la pena que se merece. Y explica por qué, dice, porque no hay acto hecho fuera de mi voluntad, aún bueno, que pueda decirse puro, porque así lo explican los santos. Aunque sea la intención más buena, más santa, siempre en el fondo, por esa tendencia al desorden, a la concupiscencia que nos quedó con la mordida, ay sí, la mordida, el veneno, en ese desorden queda un poquitito del yo, sí, porque no se quitó completamente. Solo los actos hechos en el divino querer van sustituyendo este yo por el o sea, Dios, por el Dios. El yo que es el humano, que se cree, el yo soy, yo puedo, se cree así, pero en realidad no es cierto. El único que es Dios. Entonces se va restituyendo este acto. Supongamos que en ese ejemplo que dijimos del corazón, como voy alimentando mi corazón con esta vida divina, con estas verdades, con estos actos hechos en el divino querer, se va sanando mi corazón. Entonces va a empezar a bombear y a dar vida en orden y mis órganos lo van a ir recibiendo. Y entonces ya se va a ir deshaciendo, se va quitando, va destruyendo el poder eh, el desorden o lo impuro de mi acto y ya puede ser puro y reconocido por Dios. Porque dice, solamente con no tener por objeto a mi voluntad es echar lodo sobre las obras más bellas. Solo eso, solo con haber tomado el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, aún en las obras buenas, ya es o más bellas, ya es echarles lodo, ensuciarse. Por eso dice que no es puro ese acto. Dice, y además, con el solo separarse de su principio ya merece una pena. Que esa es
que se perdona el pecado, pero se tiene que restituir esa gloria y ese, esos son homenajes divinos que no se le dan al Creador, que solo se le dan con los actos hechos en su querer. Se le tiene que restituir eso, entonces por eso se va a hacer una pena de purgatorio. Dice, la creación salió sobre las alas de mi querer, y sobre las mismas alas quisiera que regresara a mí. Dice, pero en vano las espero. He aquí porque todo es desorden y confusión. Y pues no, eso es muy obvio, lo podemos ver en todo nuestro alrededor. Y cada vez más, ¿verdad? Y más cerca, nuestras propias familias y todo. Se ve este desorden y confusión. Ya no saben en qué creer, ya no saben ni cómo creer, prefieren ni siquiera pensarlo, ocuparse todo su tiempo y su vida en lo que les interesa. Puede ser su físico, puede ser su inteligencia, puede ser su juntar dinero, puede ser lo que sea, pero no le dan ni siquiera ese pensamiento a nuestro origen. Y ya ven lo importante que es reordenarnos en él, fundiéndonos enteramente, le dice, en mi querer. Fúndete, esa es la única manera que te reordenarás en mí. Y luego dice que él quisiera esto, que la criatura regresara por estas mismas alas de su querer. Las alas son esta voluntad divina. Así fuimos hechos, fuimos creados en estas alas de su querer y quiere que por esas mismas alas regresemos. En el volumen 4, no es que no me acuerdo qué lectura es, ahí dice que fuimos creados para estar un pequeño tiempo en la tierra, un pequeño tiempo para reconocer a Dios y amarlo, encontrarlo en todas las cosas. Y después de ese breve espacio de tiempo íbamos a regresar a Él. Dice, pero en la tierra la criatura se entretuvo con todas las cosas y se olvidó de mí. Se olvidó de mí y se ocupó de la tierra y se olvidó del cielo, o sea, de su casa, de su patria, de donde había salido, pues de su padre se olvidó. Entonces, olvidándose quién es como si hubiera perdido la memoria. Pierde su memoria y en su vida hay puro desorden y confusión, porque nuestra memoria debería de ir reordenada a nuestra voluntad y a esa inteligencia que deberían ocuparse solo de Dios, como dice. En otra lectura dice que para fundir tu voluntad con la de Dios es ocuparte solo de amarlo, que tu voluntad solo ame a Dios. Tu inteligencia solo se encargue de conocer a Dios y tu memoria solo se recuerde de Dios en todo y en todos. Y así ya se hace esa fusión de la voluntad humana con la divina. Que tu voluntad humana, que es um, cobre o fierro, se convierta en oro, que es la voluntad divina de Dios. Eso es fundirse, que nuestra voluntad regrese a ese principio, a ese aliento, a ese respiro que Dios nos dio y nos convirtamos en oro. Y vamos al regresarle, por eso es lo importante de la voluntad, porque si la voluntad es como el corazón en nuestro cuerpo, que mantiene vivo y sanos todos los órganos, cuando está sano, podríamos decir que cuando está vivificado por una voluntad divina, está sano. Y cuando está vivificado por una voluntad humana, está desordenado y en confusión, está confundido y desordenado. Y por eso todo ese desorden y caos que hay en la tierra, cada vez más y más. Antes se veía más, en las familias se hablaba más de Dios. Los niños, era raro que no conocieran a Dios. Muy raro, pero ahora es muy común que no lo conozcan. Pero en fin, le acaba diciéndole, por eso ven en mi querer para darme a nombre de todos la reparación de tanto desorden. Y fíjense, es muy importante esta frase que acaba de decir Jesús, para darme la reparación. Dice, ven en mi querer para darme a nombre de todos la reparación de tanto desorden. Les digo que es muy importante porque nosotros estamos muy habituados, bueno, poco a poquito, y empezamos con las horas de la pasión a escuchar esa palabra de reparación. Y pues bueno, si la comparamos con algo material,
pues algo que se rompe, lo vas a reparar, pues o sea, le pones piezas nuevas o lo pegas o lo que sea, pero que se vea, conforme más le inviertas, más bonito se ve, ¿no? El resultado final. A veces hasta podría parecer que ni se rompió, que ni le pasó nada, ¿verdad? Si le echas mucho estrategia y mucho conocimiento y usas muchos materiales. Pero en el ámbito espiritual, la manera de reparar, que nos gusta mucho hacerlo y nombrarlo, es, por ejemplo, si yo le voy a reparar a Jesús por toda esa falta de fe, la manera de repararle a Jesús, y ni siquiera tengo necesidad de decir te reparo, por, es yo no dejando, o sea, no dudando de Dios, creyendo en Él, teniendo fe siempre, teniéndolo presente. Esa es la manera de repararle. Que si quiero repararle por tanto odio, ¿cómo lo puedo reparar? Pues amando siempre, sin jamás decir basta. Si yo tengo por ahí una personita que no puedo amar, por mucho que lo intento y que pues me esfuerzo porque quiero estar en orden y quiero agradar a Dios y todo. Pero si yo no he logrado, bueno, también esto es con ayuda de Dios, ¿verdad? Introducirnos en la fe. Pero no he logrado, siento todavía ese sentimiento cuando lo veo o cuando lo pienso o cuando hace algo que me vuelve a remover todo. No puedo repararle a nuestro Señor por los que odian, porque mi acto, aún un solo acto ya ensucia, acuérdense, por muy bueno que sea, nos dijo aquí, por muy bueno que sea ese acto, si está fuera de mi voluntad, porque no hay acto hecho fuera de mi voluntad, aún bueno, que pueda decirse puro. Solamente con no tener por objeto a mi voluntad es echar lodo sobre las obras más bellas. Y además, bueno, ya con el solo separarse la pena. Con una sola sentimiento, o mira, sí, pues sí, sentimiento, de no poder perdonar, o no sé si sea no querer, porque a mí sí me pasó, yo dije, no, es que ya no quiero. Lo he intentado mucho, le he hecho de todas las formas y todo. Dije, yo ya no vuelvo a buscar a esa persona, ni vuelvo a mandarle mensajitos, ni nada. ¿Y qué creen? Que me regaña Jesús y me dice, pues, ¿qué crees? Ahora quiero que vayas. Y no digas nada, porque cualquier cosa que decía la usaban en mi contra, ¿no? No digas nada, solo ve y dale tu cariño. Escucha, visítalo, está bien. Y pues sí, sí funciona porque ya no siento no quiero verlo. No, yo ya no voy a intentarlo. No puedo, decía yo. Ya, si quiere verme, que él me vea, y sí, así, ¿no? Y y a eso me regañó Jesús y me dijo, pues ahora quiero que tú vayas, aunque sea una vez a la semana, que voy hacia ese rumbo. Me dijo, tú ve todos los veces que puedas, quiero que vayas. Está bien. Y sí, sí funciona. Entonces ahí comprendí que no puedes repararle a Jesús si tú tienes un solo sentimiento contrario a lo que le estás reparando. Él no puede recibir tu reparación. Por eso es tan importante estar atento a esas cositas y dejar que Él las trabaje, porque si se fijaron, Él fue el que me dijo, quiero que vayas. Y no crean que me habla así como, bueno, tal vez sí, tiene muchas maneras de hablar, ¿verdad? Pero Él te hace sentir en su corazón, en tu corazón, perdón, te hace sentir qué quiere que hagas. Él, pero tú sigue dándote, o sea, dándole tu voluntad en todo momento, y Él dirige tu vida, Él la dirige, la conduce. No, lo más importante es no fijarte, o sea, solo abandonarte en su querer y estar, que tu voluntad se ocupe solo de amarlo, tu inteligencia de conocerlo y tu memoria de recordarlo.
Y así vas conquistando, como ya habíamos hablado un día, los reinos de tu alma, que son tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies, todo eso son como reinos que se van conquistando. Si tú dejas que tu voluntad lata, la voluntad divina en ese corazón, que es el que mueve todo tu ser y que lo mantiene vivo, esa voluntad divina va a ir eh, encargándose de conquistar todos esos reinos. Por eso te pide que te abandones en su querer y no estés, aunque tú sientas cosas contrarias, síguete abandonando y Él se encargará de todo. Esa es la clave, no dejar de abandonarte, no dejar de abandonarte, aunque sientas muy fuerte las presiones, las cosas contrarias a lo que tú quieres hacer, que grita todo tu ser como San Pablo, ¿quién me librará de esta voluntad humana que me hace hacer lo que no quiero y no me deja hacer lo que sí quiero? Pues ya sabemos quién. Nos lo acaba de decir. Mi querer, los actos hechos en mi querer harán eso. Aunque tú no sientas lo contrario, sigas sintiendo viva tu voluntad humana, sigue haciendo actos en su querer. No desfallezcas. Y es la manera en que te vas a reordenar en Dios y, y te vas a aprender a fundir, a fundir, a fundir, a fundir. Así es que no desfallezcamos, ni lo duden. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Yuju, ya Sí. tenemos mayoría. Ok, ¿quieren hacer algún comentario? ¿Una pregunta? Pregunta. Eh, Sí. dijiste, bueno, alcancé a escribir nada más. Quiero que mi memoria se recuerde de Jesús. Mi voluntad Se se ocupe una a de la de amar Jesús. solo a Dios. ¿Mande? Amarse. Se ocupe de amar solo a Dios. Pues cumples el primer mandamiento, amar a Dios Ah, sobre todas las cosas. y la inteligencia Solo de igual. conocer Solo. a Jesús. Ok, muchas gracias. Así es como dice Jesús en una lectura que no me acuerdo cuál, que dice que así es como se hace que se funde tu voluntad, tu inteligencia y tu memoria con la de Dios. Y pues ya sabemos que si la voluntad es el motor de todo el ser, como ese corazón, al darle vida a la divina voluntad, ella se va encargando de que todos nuestros órganos, tanto materiales como espirituales, se vayan ordenando, reordenando a Jesús, porque Él nos creó ordenados, pero nosotros nos desordenamos. Entonces, dándole otra vez nuestra voluntad, dejando este querer divino que nos vivifique, Él se encarga de reordenar todos nuestros actos a como fueron hechos. Por eso es como volver a tu principio. Por eso dice que solo estos actos hechos en mi querer se restituyen al principio en donde el alma fue creada. Y ya dijimos que el principio fue desde ad eterno, en el acto, los actos ad intra de Dios, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? A ver si alcanzamos otra. Bueno, déjenle doy. Dice volumen 13, lectura 42, diciembre 18 de 1921. Dice, la paz es la primavera del alma. Acuérdense que en la primavera como se ve todo florido, se ve tantos cantos de pájaros, se ve un clima lindo, o sea, todo es como pacífico, ¿no? Como que toda la creación espera la primavera porque es cuando se regenera todo, todo nace nuevo, todo eso, ¿no? Vamos a ver qué dice. Dice, me sentía muy oprimida y angustiada por la privación de mi dulce Jesús. Entonces, después de una jornada de pena, ya avanzada la noche, ha venido, y poniéndome sus brazos al cuello, me ha dicho. Piensen así, las dos lecturas pasadas empezaba con encontrándome en mi habitual estado, y ahora empieza con que se sentía muy oprimida. Solo pasaron 3 días, y ya estaba muy oprimida y angustiada por la privación de su dulce Jesús. Y pues pobrecita, deberíamos entenderlo porque ella
tener a Jesús para ella era su vida, su latido, su respiro, todo su ser estaba en armonía. Y no lo veía, entonces se sentía que le faltaba el respiro, el latido. Entonces imagínense cómo se sentiría uno morir si no sientes ese latido, si no sientes ese respiro, te estás asfixiando. Ay, no, qué espanto, ¿verdad? Y ella se sentía así. Entonces por eso dice que después de una jornada de pena, si ya avanzada la noche, ha venido y poniéndome sus brazos al cuello me ha dicho, dice, hija mía, ¿qué hay? Veo en ti un humor, una sombra que te vuelve de semejante de mí y rompen la corriente de la bienaventuranza que entre yo y tú casi siempre ha existido. Casi siempre, fíjense. Todo es paz en mí. Por eso no soporto en ti ni siquiera una sombra que pueda opacar tu alma. La paz es la primavera del alma. Todas las virtudes nacen, crecen y sonríen como las plantas y las flores, a los rayos del sol primaveral, que disponen a toda la naturaleza a producir su fruto. Si no fuera por la primavera, que con su sonrisa encantadora sacude a las plantas del entumecimiento del frío y viste la tierra como de un manto florido, que llama a todos con su dulce encanto para hacerse mirar, la tierra sería horrible y las plantas acabarían secándose. Dice, así que la paz es la sonrisa divina, que sacude al alma de todo entumecimiento, que como primavera celestial sacude al alma del frío de las pasiones, de las debilidades, de las ligerezas, etc. Y con su sonrisa hace resurgir más que campo florido todas las flores y hace crecer todas las plantas, entre las cuales el agricultor celestial se digna pasear y tomar de ellas los frutos para hacer de ellos su alimento. Así que el alma pacífica es mi jardín, en el cual yo me recreo y me entretengo. La paz es luz y todo lo que el alma piensa, habla y obra es luz que emite, y el enemigo no puede acercarse porque se siente golpeado por esta luz, herido y deslumbrado, y para no quedar ciego está obligado a huir. Dice, la paz es dominio, no solo de sí mismo, sino de los demás. Así que delante un alma pacífica quedan o conquistados o confundidos y humillados. Por esto, o se hacen dominar haciéndose amigos, o se van confundidos, no pudiendo sostener la dignidad, la imperturbabilidad, la dulzura de un alma que posee la paz. Aún los más perversos sienten la potencia que esa alma contiene. Por eso me glorío tanto en hacerme llamar Dios de la paz, príncipe de paz. Y no hay paz sin mí, solo yo la poseo y la doy a mis hijos como a hijos legítimos, los cuales quedan vinculados como herederos de todos mis bienes. El mundo, las criaturas, no tienen esta paz, y lo que no se tiene no se puede dar. A lo más pueden dar una paz aparente que por dentro los desgarra, una paz falsa que contiene dentro una bebida venenosa, y este veneno adormece los remordimientos de la conciencia y la conduce al reino del vicio. Por eso, la verdadera paz soy yo, y quiero mantenerte a la sombra de mi paz, para hacer que jamás estés turbada, y la sombra de mi paz, como luz deslumbrante, pueda mantener lejos de ti cualquier cosa o cualquiera que quisiera ensombrecer tu paz. ¿Se fijan? Pues aparentemente podríamos decir que eso fue lo que Jesús hizo en mi alma. Dijo que como la verdadera paz es Él, y dice, quiero mantenerte a la sombra de mi paz para hacer que jamás estés turbada, y la sombra de mi paz como luz deslumbrante pueda mantener lejos de ti. Se fijan, esto es muy importante porque Él está haciendo el trabajo. Lo único que necesita es que tú le des tu voluntad, como ya hablamos, que estemos clavados en esa cruz. Si mis pensamientos quieren tomar vida para tener este
opresiones, angustias, todo esto, aunque sea por lo más santo, porque ella sentía eso por Jesús, que es el santo de los santos, ¿verdad? Aunque sea lo más santo, aunque sea su misma persona, le dice, no debería sentirse así, porque eso rompe la corriente de esta bienaventuranza que hay entre Dios y la criatura. Y ahí ella le dice, entre yo y tú, que casi siempre ha existido. ¿Se fijan? Ay, es que mi hijo, pero le voy a decir que estoy en reunión. Bueno, y... Uy, espérenme un poquitito. Ok, entonces dice, todo es, bueno, le dice que la bienaventuranza que entre yo y tú casi siempre ha existido, o sea que para este volumen 13, Luisita, todavía había espacios de tiempo en que no estaba completamente en esa bienaventuranza que es la paz, ¿verdad? Y luego le dice, por eso todo es paz en mí. Esta lectura está claritita, pero bueno, vamos a decir algunos puntos. Todo es paz en mí. Por eso no soporto en ti ni siquiera una sombra que pueda opacar tu alma. Y ya empieza con estas descripciones de lo que es la paz. Dice, la paz es la primavera del alma. Y como dijimos que lo que hace la primavera, que todo reverdece, todo dice aquí, se sacude en el frío invernal. Todo se alegra, todo se pone bello, dice. Así en el alma, todas las virtudes nacen, crecen y sonríen. Todo lo que es Dios, todo lo que nos ha ido llenando a lo largo de, podríamos decir, de estos 13 volúmenes, todas las verdades que ha sembrado nuestra alma, todo eso va reverdeciendo, va floreciendo, todo eso se va creciendo, va sonriendo al alma. Y luego dice que la paz, dice así que la paz es la sonrisa divina que sacude al alma de todo entumecimiento que como primavera celestial sacude al alma del frío de las pasiones, de las debilidades, de las ligerezas, etcétera. Por eso dice Jesús que este atributo de la paz, porque Él es la paz, es una señal para saber si te estás adentrando o no a este querer divino. Y si tú llegaras a descubrir que aún no sientes esa paz porque todavía sientes el entumecimiento de las pasiones, de las debilidades o las ligerezas o todas esas cosas que son propiedad de la voluntad humana, si tú aún lo sientes, como ya dijimos en la lectura pasada, no debes mortificarte ni angustiarte ni nada de esto, sino sigue actuando en este querer divino, que es el único que te va a hacer reordenarte en Dios y regresar a ese principio como fue creada tu alma. Hacer estos actos en el divino que, aunque tú no sientas esta paz que dices, es que todavía siento mi voluntad, pues no importa, síguete ejercitando en esta paz. Y bueno, ya le dice que el alma pacífica es mi jardín. Y él dice que él es el agricultor, que se digna pasear. Me acordé cuando Jesús le encantaba mucho en María Valtorta ir a la casa de esta, la que era esposa de Cusa, ¿cómo se llama esa mujer? Bueno, Juana de Cusa, sí. Le encantaba, tenía unos jardines hermosos. Desde lo lejos se veía su casa, porque en la temporada de primavera florecía, todo florecía y tenía rosas de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las, no sé si se llaman, bueno, de todas las semillas de rosas que existen, ella las tenía, todas esas rosas, y era hermosísimo. No, pues, no, casi no habla de eso, pero imagínense que era pasear por el huerto de María, por donde estaba todo eso, ¿no? Él dice que esta alma pacífica, él se digna pasear y tomar de ella los frutos para hacer de ellos su alimento.
Por eso dice, así que el alma pacífica es mi jardín, en el cual yo me recreo y me entretengo. Dice, la paz es luz, esto es lo más impresionante. Bueno, no es lo más impresionante, pero nos ayudaría mucho a entender que debería de quitar todo temor, toda, darle cualquier fuerza o cualquier pensamiento siquiera al enemigo, porque está diciendo que como es luz, dice, todo lo que el alma piensa, habla y obra, todo, esos actos insignificantes, como dijimos, de tender la cama, todo lo que hagamos, todo, tan insignificantes, dice, son luz que emiten y el enemigo no puede acercarse porque se siente golpeado por esa luz, herido y deslumbrado. Y para no quedar ciego está obligado a huir. Por eso podemos entender con esta frase cómo a Mamita María nunca, o sea, por más que lo intentó, nunca se le pudo acercar. Por eso dicen ese ejemplo de que es como lanzar flores, rosas, a una pared de granito, o no sé, una pared muy fuerte. O sea, las tentaciones, los ataques que le hacía la Virgen, porque como él preveía que ella iba a ser esa mujer que le iba a aplastar la cabeza, la atacó con todo lo que pudo, con todo. Y dice que Jesús por eso le mostraba en algunas veces que lloraba, todas estas cosas de la humanidad. Y él decía, no, una mujer tan fuerte, porque imagínense, él pensaba que para poderlo destruir a él se necesitaba una mujer fuertísima, pero nunca se imaginó que esa alma estaba vivificada por el querer de Dios, porque la veía con gestos humanos. Pero que la atacó muchísimo, dice, pero nunca pudo hacerle nada, estaba obligado a huir porque quedaría ciego. Dice, la paz es dominio, dice, no solo de sí mismo, sino de los demás. Así que delante a un alma pacífica, y esto podemos entenderlo con Jesús en esa pasión, ¿verdad? En toda su vida. Dice, un alma pacífica, dice, quedan o conquistados o confundidos y humillados. Si por esto o se hacen dominar haciéndose amigos o se van confundidos no pudiendo sostener la dignidad, la imperturbabilidad, la dulzura de un alma que posee la paz. Y bueno, dice que él se gloria tanto en hacerse llamar Dios de la paz, príncipe de la paz. Dice, y no hay paz sin mí, porque Él es la paz. Acuérdense que Dios no es pacífico, Dios es la paz. ¿Sí? Y así de todos sus atributos. Dios no es humilde, Él es la humildad. Dios no es bello, Él es la belleza, y así sucesivamente. Dice que Él es la paz. Dice, y no hay paz sin mí. Solo yo la poseo y la doy a mis hijos como a hijos legítimos, los cuales quedan vinculados como herederos de todos mis bienes. Y pues podemos entender si este atributo de Dios, Él es la paz, por eso el mundo se quiere encargar de quitar la paz de la tierra. Bueno, el mundo, el pecado, el demonio, la carne, todo esto, se quieren encargar de quitar la paz de la tierra, porque ahí es donde Jesús pasea y toma sus frutos para alimentarse de esta alma pacífica. Ahí es donde Él encuentra su reposo, encuentra su alivio, su Edén, su paraíso. Por eso podemos entender que corría con su madre a descansar, a alimentarse, a pasearse en el alma de María, porque ella era un alma pacífica que estaba vivificada por Dios, por la misma voluntad de su Hijo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, que ese Dios que tiene, por eso dice el mundo, las criaturas no tienen esta paz. Dice, y lo que no se tiene no se puede dar. Sucede lo mismo con la voluntad de Dios. Dice, Mamita María pudo transmitirnos esa voluntad porque ella la poseía. Entonces es muy importante, si queremos transmitir la paz hay que poseerla. Y como ya les dije, no
no perder la paz porque seguimos sintiendo las perturbaciones, todas estas cosas que dice, las pasiones, las debilidades, las ligerezas. No perder la paz por eso, sino seguirnos arrojando, siguiendo hacer nuestros actos, sigan haciendo actos en el divino querer. Y eso nos va a hacer conquistar esa paz, porque es un don. Acuérdense que es Dios mismo, es Él la paz. Entonces es algo que Él tiene que darnos, pero hay que convencerlo, ¿verdad? Y no hacer caso al mundo, a las criaturas, al demonio, a todo esto. No hay que hacerle caso, solo a Dios. Por eso les decía que un requisito muy importante es la fe, el abandonarse en el querer de Dios. Y pues porque está diciendo que esa paz que da el mundo, que dan las criaturas, dice, a lo más es una paz aparente, que por dentro los desgarra, una paz falsa que contiene dentro una bebida venenosa. Y este veneno adormece los remordimientos de la conciencia y la la conduce al reino de los vicios. Fíjense, ese veneno que te da aparentemente la paz, te adormece los remordimientos de tu conciencia. Y por eso se va viendo cada vez más gente desde muy pequeña haciendo maldades atroces, porque se va adormeciendo esa conciencia, esos remordimientos, ya no se sienten los remordimientos por este veneno de la paz aparente. Por ejemplo, que el joven se le haga una opción dedicarse a los cárteles o a estas cosas, porque aparentemente el dinero que va a ganar le va a dar una paz. Pero ese veneno que aparentemente le da la paz, le va a ir adormeciendo esto. Al principio va a sentir terrible, supongo, pero después se va a ir, la paz aparente del dinero que va ganando, le va dando que se duerma, que ya no se oiga, que ya no se acalle esos remordimientos de la conciencia. Y por eso se ve que cada vez más, desde más pequeñitos, son capaces de hacer cosas atroces. Y en la misma familia, cómo los pequeñitos les contestan a los padres, todas estas cosas. O sea, cada vez más, no sé, no quiero satanizar los aparatos eléctricos, pero les hace un adormecimiento estar en esos aparatos que ya no les importa ninguna cosa, pero en fin. Nosotros vamos a quedarnos con la paz, con lo que es la paz, que es luz, es alimento, es dominio, es Jesús mismo, es la sonrisa divina, es la primavera, es el reverdecimiento de todas las cosas. Podríamos pensar de nuestra alma, que como fue creada, como nos dijo con ese respiro divino, es el reverdecimiento de esa alma a su origen. Esto hace la paz. Porque si dice, todo es paz en mí, todo, todo, todo. Entonces hay que quedarnos con eso. Que las cosas pasen, dice Jesús, le dice a Lucita, deja que hagan, tú ocúpate de lo que hay entre tú y yo. Los demás ya que hagan lo que quieran, ¿sí? ¿Qué opinan? Yo creo que aquí le dejamos porque tengo que irme, pero sí díganme qué opinan. Bueno, Yo pues yo en lo particular sí lo siento. Yo sí he sentido la diferencia de una persona que quiere hacer que quiere hacer mal, sí se siente uno que pierde la paz. Y al contrario de una persona que quiere hacer el bien, sí se siente la tranquilidad de la persona. Y al contrario de la persona que quiere hacer daño, sí siente uno como una barrera puesta o como ¿cómo explicarlo? Sí se siente la Sí, sí. intranquilidad de los actos que la otra persona está haciendo. A la gente le gusta decir que se sienten las vibras, pero no son vibras, es esto, es esta intención, ¿verdad? De lo que Sí, se siente. sí se siente. No les importa si se quedan platicando ustedes porque ya tengo que ir.
Gracias, Berito. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo jueves si Dios quiere. Muchas Primero gracias. Gracias. Adiós. Gracias, Vero. Adiós. A mí me gustaría salir para poder sacar a mis perritos a caminar. Ok, entonces Disculpen, ¿eh? no, al contrario, lo dejamos aquí, ¿les parece? Ok. Ok.